Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a ARCOTS, de Derechos Humanos a Derechos Urbanos. Este webinar hoy tiene el placer de tener con nosotras a Marta Macaya, representando el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Educación de Calidad. Bueno, como sabéis, este proyecto busca poner en el foco la arquitectura que busca garantizar esos derechos humanos que se están vulnerando y, a lo largo de todas estas sesiones tenemos a personal experto dentro del sector de la arquitectura y el urbanismo que comparte sus buenas prácticas y sus experiencias vinculado con la Agenda 2030 y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, en esta ocasión estamos con el objetivo número 4, como siempre, presentarnos como cooperativa. Nosotras somos Empeu, yo soy Belén. Nuestra cooperativa es una cooperativa de arquitectas y cooperantes que trabajamos desde la cooperación internacional, la acción local, hasta proyectos de educación para la ciudadanía global o proyectos de educación para el desarrollo. Que es el caso de este proyecto. Es un proyecto de sensibilización y de educación hacia pues, el colectivo del sector, ¿no? Y bueno, para no alargarme más, voy a darle ya paso a Marta. Marta Macaya es arquitecta, ella es italiana, está formada en la Universidad La Sapienza de Roma. Desde 2011 vive en Perú, donde fundó la Asociación Semillas para el Desarrollo Sostenible, una plataforma que impulsa proyectos arquitectónicos participativos en comunidades rurales y amazónicas, integrando sostenibilidad, memoria y saberes locales. Bueno, si no conocéis a Marta, su trabajo está principalmente centrado en escuelas y espacios comunitarios construidos con técnicas y materiales del lugar y busca fortalecer el tejido social desde la arquitectura. Entre sus obras más importantes destacan la Escuela de Chuquibambilla, el Laboratorio Mencoriari y varios centros comunitarios, sobre todo ubicados en la selva central. A nivel internacional ha sido reconocida por el Global Award for Sustainability Architecture en 2018. También ha sido finalista del Mies Crown Hall America's Prize y en el 2019 ha sido distinguida en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura, Premio Hábitat Social y Desarrollo en la Bienal de Quito y también en 2019 premiada por el Award o ASFE Award de Architecture Sans Frontières. Y bueno, con todo esto y todo el recorrido que Marta lleva a sus espaldas en Perú, dejamos que comparta con todas nosotras, en este caso, el proyecto de Territorio de los Saberes en Panguá, Perú. Te damos paso, Marta, me silencio y dejamos que todas las personas que nos ven pues conozcan tu trayectoria. Pues muchísimas gracias, Belén, y buenas tardes con todas y todos. Y es un placer ser parte de esta serie de reflexiones en torno a los derechos humanos. Y hemos elegido el proyecto de Territorio de los Saberes. Voy a compartir mi pantalla y, y también, bueno, mencionar que... Aquí vamos. Ya. Perfecto. Y, y bueno, también me voy a presentar como institución desde la Asociación Semillas para el Desarrollo Sostenible y como bien mencionaba Belén, principalmente se nos conoce por gestionar, diseñar, construir escuelas en la Amazonía peruana. Entonces, la ODS en la cual nos enfocamos es principalmente el tema de la educación, abordándolo desde lo que nos mueve y lo que sabemos hacer, que es la arquitectura. Entonces decimos que creamos espacios transformadores. ¿Por qué? Porque creemos que a través de la arquitectura y el diseño participativo podemos generar cambios en el territorio. En Perú tenemos tres sedes, una en Lima, en Pangoa y una en San Ignacio. em,
y nuestra forma de abordar la arquitectura es una arquitectura que es desde adentro. Yo misma he vivido en la selva durante 7 años y una de mis socias, que es la arquitecta Julia Perry, ya lleva 6 años allí. Entonces pensamos que la única manera para poder hacer los proyectos es no solo conocer los lugares, estudiarlos o pensarlos, sino sentirlos. Nuestro equipo está conformado principalmente por arquitectas, pero nos articulamos de una forma un poquito compleja y loquita porque somos un equipo que se va expandiendo. Entonces, todos los años recibimos jóvenes de la cooperación internacional italiana a través del servicio civil y a la vez estamos siempre trabajando en contacto y en cooperación con las comunidades locales, con constructores locales, con los municipios locales y con las comunidades indígenas, en este caso en la selva central de Perú. Entonces, Perú, ¿por qué pongo esta imagen? Para inmergirnos en el territorio, ¿no? Em, Cuando voy a visitar a los amigos en Italia, digo que estoy viviendo en Lima, 50% de mi tiempo y el otro 50% viajo a la selva. Me dicen, ¿dónde vas? ¿A Brasil? Digo, no, voy a Perú, ¿no? El imaginario desde el extranjero que tenemos de Perú es un territorio andino, Machu Picchu, los incas, etcétera. Pero no es tanto así, sino que Perú es un territorio multidiverso, donde se hablan más de 40 idiomas y en donde prevalece un territorio principalmente amazónico. El 61% del territorio peruano es amazónico y la forma de hacer ciudad eh, es bastante diferente de lo que estamos acostumbrados. Acá pongo una serie de imágenes que contrastan el hacer ciudad en una comunidad indígena o el hacer ciudad en un contexto urbano. Entonces, este contraste entre lo urbano y lo rural. Entonces, desde los ojos de la extranjera, de las extranjeras, no solo desde el ojo de una italiana, en este caso, en mi caso, o de algunas peruanas que trabajan en nuestra asociación, el llegar a la selva es llegar a la selva con ojos de externo, ¿no? Porque principalmente en la Amazonía peruana viven comunidades indígenas que han sido invisibilizadas, que se han ubicado en el mapa principalmente por ser territorios extractivos, madereros, petroleros, etcétera. Y pero lo que sabemos que hay, que hemos entendido que hay comunidades que existen, persisten, saber sin tiempo y sueños colmados de lucha y de ganas de persistir, ¿no? Entonces, ahí es que nos preguntamos qué es el progreso y cómo es que podemos hacer proyectos en este contexto, ¿no? Ahí es donde no existe el concepto de la propiedad privada, donde las comunidades viven en propiedades comunales, en contacto con la naturaleza y en donde, en cambio, en la era moderna, digamos así, em, se busca es- este progreso a través del desarrollo económico. Entonces, es así, ¿no? Que de los años 40 a la actualidad, en el caso de Lima, por ejemplo, la ciudad ha pasado de medio millón de habitantes de los años 40 a la actualidad a más de 10 millones. Con este fenómeno migratorio de las zonas rurales a las zonas urbanas, en la búsqueda de este llamado progreso, este desarrollo económico, llevando a generar ciudades, megalópoli, que principalmente se han expandido horizontalmente, ¿no? Entonces generando modelos de ciudades que no son sostenibles. Y entonces nos preguntamos cómo es que podemos hacer arquitectura en un contexto así y además en un contexto como en el que nosotros trabajamos en Selva Central, en donde las comunidades han sufrido el conflicto armado interno que se dio en el Perú entre el 80 y el 2000 y en donde todavía tenemos los rasgos, ¿no?, de narcoterrorismo y la zona en la que trabajamos es principalmente conocida por ser una de las principales productoras de hoja de coca
en el país. Entonces, en un contexto así, es donde hay una falta principal de servicios y acceso a la educación. Eh, en zona rural, el 95% de las escuelas, falta de agua y electricidad y casi la mitad faltan de infraestructura o están en condiciones precarias o de alto riesgo. Entonces, lo que nos encontramos son escuelas o autoconstruidas por los padres de familia o escuelas que han sido construidas por el gobierno, que principalmente son, o sea, son estructuras obsoletas que siguen modelos estandarizados y que niegan esta diversidad cultural, geográfica, etcétera. Y entonces nos preguntamos cómo es que podemos hacer arquitectura en un contexto así y pensamos que tenemos que desaprender, escuchar, co-crear para poder diseñar espacios que sean coherentes a la ética y el espíritu de cada contexto. Y entonces nuevamente aparecen estos puntos de interrogación y esta forma de hacer arquitectura, hacer pedagogía desde la pregunta. Y una de las primeras reflexiones que hacíamos es que si en la universidad, desde la arquitectura, nos han enseñado a reflexionar sobre la urbe, sobre la ciudad, sobre cómo hacer ciudad, pensamos que tenemos que voltear el chip, ¿no? Que tenemos que pensar cómo podemos hacer arquitectura en un contexto amazónico desde lo rural. Entonces, no desde esta centralidad de lo urbano. Para hacerlo, pensamos que la única manera es hacerlo en cooperación, en participación. Entonces, a lo largo de estos más de 14 años de trabajo en comunidades rurales indígenas, es que, digamos, fuimos desarrollando esta metodología del step by step, del paso a paso, no entendido como un paso a paso lineal, sino como cada fase se alimenta la una de la otra. Vale decir, una investigación, acción participativa que alimenta todas las fases del desarrollo de un proyecto, diagnóstico rural participativo, diseño participativo, proyecto arquitectónico, construcción participativa, hasta un monitoreo o acompañamiento participativo. También lo que vemos que es fundamental es generar las alianzas entre los actores locales, las instituciones locales, los gobiernos locales y la cooperación internacional, o generar alianzas con universidades y todas las entidades que puedan ir aportando a esas alianzas para hacer en realidad proyectos que no son un privilegio, ¿no? Son un derecho para las comunidades. Pero dicho todo esto y también la temática que se me ha asignado, ¿no? Que es la de las escuelas y de la educación, después de más de una década desarrollando los proyectos de escuelas rurales públicas, es que entra una especie de crisis, ¿no? Una especie de crisis y desafíos y muchísimas preguntas. Em, ¿Por qué? Pues lo vamos entendiendo en el paso a paso y también desde este primer cuestionamiento, ¿no? Entonces, durante 10 años que hemos buscado de generar infraestructura digna con materiales locales a través de procesos participativos para las comunidades rurales indígenas, es que nos damos cuenta que sobre todo en nivel secundario, 9 de 10 estudiantes no acceden a estudios superiores y 7 de 10 no desean quedarse en su comunidad. Entonces entendíamos que también la escuela, digamos, rompe los vínculos con la territorialización, con el contexto, con el lugar, y ni tampoco ofrece o genera derechos para acceder a una vida digna, sino que rompe con una serie de costumbres y mm, cultura local que, que es parte de la riqueza, ¿no? De las comunidades indígenas. Entonces ahí que entran estas crisis y estas preguntas, ¿no? Para los derechos de que estamos trabajando. Y ahí, tras de todas estas preguntas, es que nace este proyecto en el que creemos muchísimo, que se llama Territorio de los Saberes, y les voy a contar el proyecto Mencoriari. El proyecto Mencoriari empieza en el 2019,
como reflexión, como primer abordaje de búsqueda de fondo, con ciertas convicciones que de ahí han sido transformándose. Y es un proyecto que busca unir la infraestructura con la pedagogía del territorio. Entonces, como asociación que abordamos no solo la arquitectura, ahora también nos estamos metiendo en temática de pedagogía participativa, de una pedagogía de los sueños posibles, ¿no? Como nos enseña Freire y muchos más maestros de América Latina, con una forma, ¿no?, de abordar los proyectos y las comunidades desde la autonomía. Y entonces este proyecto consiste de tres fases: la semilla, que es la infraestructura, que es nuestra forma sensible de acercarnos a los territorios a través de la metodología participativa. Entonces, desde el estudio del territorio, del contexto y la creación de estos sueños comunitarios, ¿no? Entonces, es allí, por ejemplo, que con este proyecto, que empezó como un proyecto de infraestructura para construir una aula de ciencia y tecnología en una escuela secundaria, es que nos damos cuenta que teníamos que hacernos otras preguntas y preguntarnos qué era ciencia y tecnología para la comunidad nativa de Mencuriari. Entonces fuimos diseñando eh, no una sala de cómputo como la comunidad quizá en principio se esperaba, sino un laboratorio de plantas medicinales. Y este sueño fue un sueño, ¿no?, que salió desde los estudiantes, desde los sabios, desde la comunidad. Entonces propusimos un lab que se duplica, ¿no? Un lab que tiene un aula, una plaza abierta y por el otro lado una secadora de plantas. Y entonces también hay la reflexión desde los materiales, ¿no? Desde los materiales locales, la madera propia de la comunidad, ¿no?, que por lo general son recursos que vienen exportados, vendidos. ¿Cómo hacemos que con estos recursos puedan ser insumo para nuestros propios edificios? Esos materiales que en América Latina y en Perú son considerados pobres, ¿no? En cambio se exportan hacia afuera como un material, ¿no?, de lujo. En cambio, y que tenemos este material de lujo, lo despertijamos porque hemos vendido este sueño de progreso que es el cemento, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué tenemos que hacer infraestructura con materiales que vienen de afuera cuando tenemos nuestra propia riqueza adentro? Entonces ahí es que vamos construyendo este lab y entonces este sueño, que en principio es un sueño en el papel, ¿no? En los planos, en este laboratorio de plantas que se vincula con el bosque, etcétera, es que se hace realidad. Entonces, del sueño a la materialización de este sueño, gracias al trabajo cooperativo y a la participación de distintas instituciones y de la misma comunidad. Entonces, este lab toma vida, abre sus puertas, tiene control climático a través de sus paneles de PVC y de madera, se puede abrir, se puede cerrar, y entonces el interior del espacio toma vida gracias a su uso. Entonces, estas paredes blancas se visten de plantas y el otro lado, el aula abierta, que se vuelve como una plaza, un espacio de encuentro comunitario. Y ahí es donde desde el diseño soñamos de sentir el bosque. Entonces, a pesar que el bosque está afuera, lo empezamos a sentir adentro del espacio. Y a la vez estos layers, ¿no?, de espacios en primer plano, ¿no?, la pequeña huertita, en segundo plano el espacio vivo y al fondo pues el bosque, que es parte de este escenario riquísimo de las comunidades indígenas. Entonces, esta infraestructura que es nuestro contenedor de sueños, es que queremos que esta semilla se haga árbol y entonces pensamos que para que esta semilla se haga árbol y entonces esta infraestructura, que es este contenedor de sueños, se haga árbol, empezamos a trabajar proyectos pedagógicos vinculados con el territorio y con los saberes locales. Y entonces esta semilla se hace árbol en el momento que esta infraestructura nos sirve para vincular los saberes ancestrales, los saberes sobre las plantas medicinales con la escuela, para generar oportunidades para los jóvenes indígenas vinculados a su territorio, para que puedan aprender desde sus propios recursos, sus propios saberes. Y así es que entendemos que la escuela
Ya no es esta escuela colonial que llega, impone saber, sino la escuela es un puente entre saberes, recordándonos que la verdadera innovación reside en respetar y preservar lo que somos. Entonces este árbol se hace bosque cuando se escala, se multiplica, se replica. Entonces en esta búsqueda de que esta semilla sea bosque es que pensamos que este proyecto pedagógico tenía que caminar, tenía que hablarse, tenía que difundir, tenía que, que volverse un semillero que se multiplica. Y entonces es una voz que es un bosque itinerante, es un museo itinerante. Entonces ahí que creamos este proyectito a través de la participación de más de 200 voces que se materializó en un workshop que tuvimos en el 2024, en agosto de 2024, también con la participación de la Cabina de la Curiosidad en Pangoa, en donde fuimos tejiendo y pegando los dibujos y las pinturas de los jóvenes indígenas a través de la recuperación de los saberes ancestrales con la participación de sabios indígenas, filósofos asháninca, profesores interculturales bilingües, etcétera, a través de la recuperación del mito. Entonces entendemos que a través de la recuperación del mito podemos volver a reconectarnos con los saberes ancestrales, con los saberes de nuestro bosque, porque nuestro bosque no es algo que está ahí para ser explotado, ¿no? Nuestro bosque es un bosque que es la farmacia, es el bosque que es la ferretería, es el bosque que es nuestra casa, nuestro alimento, nuestros animales, es nuestro todo, ¿no? Entonces entendemos que para preservarlos tenemos que conocerlos, tenemos que recuperarlos, tenemos que reconectarnos con estos saberes. Entonces, este lienzo de 12 metros que ha sido creado durante este workshop ha viajado en varias comunidades de la Selva Central. También hemos organizado una feria del bosque conectando más escuelas a este proyecto. Y finalmente, digamos que hemos generado una red de escuelas que digamos, van cuidando y van recuperando algunos saberes. Entonces, en este caso, 5 saberes compartidos, más de 165 estudiantes que hemos traído de las distintas partes de Selva Central, como 3, 4, 5 horas, uniéndonos e intercambiando saberes entre una y otra. Finalmente, este lienzo inclusive ha viajado hasta Venecia, actualmente en el European Cultural Center, en Palazzo Mora. em, y con el intento y la voluntad de que estas voces puedan viajar por varios lugares del Perú, del mundo, que este proyecto pueda ser un proyecto que comparte voces, ¿no? Entonces, en este recorrido en Palazzo Mora de 19 metros, es que contamos esta historia de la semilla que quiere ser bosque. Y entonces hemos llevado este lienzo y la xiloteca que también hemos creado con otras comunidades hasta Venecia, con también este sueño que el próximo año puede tener en otros lugares de- del Perú, de otros lugares del mundo. Y, y entonces también esta semilla que se hace bosque, tomamos a través, y gracias a Ulises Ormiches, líder indígena asesinado en el 2021 en Selva Central de Panguá, que nos enseña que el abuelo Luna es este personaje que nos recuerda eh, lo que hemos vivido y cómo podemos conectarnos con los saberes del territorio. Entonces, inspirándonos y gracias a las enseñanzas de Ulises es que nace este proyecto. Entonces, este bosque también puede seguir creciendo, puede ser ecosistema gracias a esta red de escuelas rurales y estas voces que se intercambian, gracias a plataformas como esta de ARCODS y de estos saberes que van viajando. Entonces, en Selva Central tenemos el sueño de multiplicar estos saberes, los saberes de las plantas medicinales en la comunidad nativa de Mencorgari, los saberes de las fibras vegetales en la comunidad nativa de Alto Chichirani, los saberes de la madera en la comunidad
nativa de Chuquipambilla, con el sueño de esta red de escuelas rurales que puedan revincular los saberes ancestrales, los saberes del bosque, la preservación del bosque, a nuevos modelos de infraestructura que no sean obsoletos y que sean únicos para cada comunidad. Muchísimas gracias. Estas son las reflexiones que pongo encima de la mesa para conversar con ustedes. Creo que en mi cámara, mientras tanto, se ha paralizado, pero Sí, no sé si apretando otra vez. Bueno, muchísimas gracias, lo Marta, intento. por la presentación. Creo que ha sido increíble todo lo que has contado. Ahora mismo vemos una especie de logo, pero no te vemos a ti. Ya vamos a intentar. Ya. Ya, te vemos, genial. Bueno, ha sido una presentación súper completa. Gracias. O sea, voy a hacer una especie de background de algunas cosas que quiero destacar, que has compartido antes de empezar a conversar y a lanzarte las preguntas. La primera, en relación a la pregunta de progreso, ¿qué es el progreso? Creo que ese lienzo es el progreso, ¿no? Ese gran mural comunitario tejido entre escuelas con los saberes, eso es la forma, es la imagen desde nuestra mirada de entender el progreso y no la primera que has puesto, ¿no? De esa ciudad expansiva y deshumanizada. Luego, por otro lado, me ha parecido muy interesante la reflexión de que no es solo la arquitectura como espacio, ¿no? No responde la arquitectura únicamente como espacio, sino que la arquitectura o el espacio también es capaz de enseñar, más allá de cubrir la función de proteger, ¿no? Y bueno, creo que el proyecto articulado en esas tres fases, desde la semilla al árbol, al bosque y luego cerrar con esa cuarta del ecosistema, eh, creo que le da sentido a lo que hacéis y creo que el proyecto de Pango, a igual que otras múltiples escuelas que invito a los que nos escuchan y a las que nos escuchan a que ojeen en vuestra web y en vuestras redes, son un ejemplo de que con esa semilla arquitectónica o constructiva se puede generar un impacto como muchísimo más allá y transversal a la pedagogía, a la cultura y a otras disciplinas que no son directamente la nuestra como arquitectas, pero que tienen, como que le dan sentido completo a nuestro ejercicio profesional. Y ya por cerrar como mi aportación, también después de mi experiencia en Perú, tuve también la oportunidad de estar en la selva peruana y quedarme maravillada e impactada con lo desconocido, o sea, lo desconocido que es para muchas ese territorio y lo rico y además como con su propia diversidad, hablar justo de esa pobreza de los materiales que para nosotras desde el norte global son lujo y esos contrastes, ¿no? De lo que sucede, ¿no? Con lo que para nosotras genera un rechazo, que son esos materiales que han acabado con los ecosistemas y con nuestro sistema de interdependencia o de codependencia, y llegar a esos lugares y ver cómo sigue eso conectado es como que te hace generar una reflexión como muchísimo más allá. Y bueno, con todo esto te pregunto, Marta, aunque creo que has respondido a muchas de las preguntas que tenemos desde MPEU, la primera que te queremos lanzar es la pregunta común a todas las entidades, que es cómo se hace presente la defensa de los derechos humanos en vuestro ejercicio profesional y de qué manera crees que la arquitectura se puede convertir en una herramienta para garantizar derechos humanos. Sí, yo, bueno, creo que la charla que he pensado para hoy estaba enfocada a esta reflexión, además con una visión crítica, ¿no? Porque, o sea, empecé así, con la crisis, antes de empezar a hablar de territorio de los saberes, ¿no? Era como,
O sea, estamos trabajando para generar acceso a la educación, para las oportunidades, para los jóvenes indígenas. O sea, ¿pero qué estamos haciendo, no? Era como la pregunta clave era, ¿pero qué estamos haciendo? Porque también creo que con una mirada desde afuera, a pesar de que nuestra intuición pueda intuir, ¿no? Que hay muchos saberes en la selva, son saberes que no son legitimizados, son verdades ocultas, ¿cierto? No son las verdades científicas. ¿Cierto? Entonces es sorprendente cuando desarrollamos talleres participativos o hablamos de árboles, de madera, de fibras, de plantas medicinales, cuánto existe más allá de lo que tenemos escritos en los libros que en nuestras verdades. Y entonces muchas veces me pregunto, cuáles son las verdades, ¿no? Y por qué las verdades de nuestras minorías en el planeta son las que son dominantes. Y entonces allí van estas inquietudes y estas crisis en el intento también de actuar con respecto a las comunidades en las que operamos, ¿no? Porque operamos desde una ONG, yo soy la fundadora todo el tiempo, desde los inicios siempre enfocados, ¿no? En estos pilares, pero en un momento nos preguntamos cómo podíamos hacer, porque no es el qué hacemos, es el cómo lo hacemos. Y, y entonces ahí la reflexión del vínculo con la ODS 4 de una educación respetuosa, ¿no? Una educación que en nuestro caso nos ha llevado a cuestionarnos muchísimo. Y entonces una escuela, ¿no? Que impone o que te enseña cosas desde afuera, sino una escuela que habla desde dentro, una escuela que resignifica los saberes que ella tiene. Esto desde la ODS 4, ¿no? De allí, o sea, tenemos muchas reflexiones de vínculos, ¿no? Porque en un momento cuando hacemos pedagogía del territorio, que como han visto en los tres proyectos que mencionan, Alto Chichirán y Mencorear, Chuquibambia, todo está vinculado al bosque. También decimos ya, estamos vinculados con la acción por el clima, con la vida de ecosistemas terrestres, con la ODS 15, con la ODS 13, bla, bla, bla. Pero bueno. O sea, que sea una forma para abordar y para entender en qué marco de acción operamos. Creo que siempre estamos bajo el marco de la ODS 4, pero también tenemos estos vínculos fuertes con la construcción con materiales locales, que no solo promueven la sostenibilidad, sino que también apoyan la conservación de los ecosistemas terrestres, la preservación de la biodiversidad, pero no solo desde la construcción, sino desde la acción pedagógica y la significación y la recuperación de los saberes y el entendimiento de cómo actuar en un bosque que es nuestro y que sí es un recurso que puede ser renovable si manejado con respeto, que puede ser un recurso económico también si manejado con respeto. Entonces pensamos que no teníamos que actuar, por ejemplo, desde las ODS que están más de moda desde el eurocentrismo, que son las ODS 8, el trabajo decente, el crecimiento económico, ¿no? Todas las postulaciones de fondos ahora están enfocados en esto, sino que dar un paseo atrás y generar las bases para poder generar un crecimiento económico que sea consciente y adaptado al contexto en el que operamos, hasta las alianzas y la ODS 17, ¿no? Con, o sea, que cómo logramos los objetivos, o sea, desde que empezamos entendemos que solos no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, alianzas que no solo tienen que ver con la participación comunitaria, la creación y co-creación participativa, sino también con alianzas con gobiernos y con la cooperación internacional para generar impactos que sean de mayor escala, entendiendo que no empezamos desde la mayor escala. Esto Claro, es las cachetadas que hemos pillado desde que hemos empezado, que si empezamos de los gobiernos centrales, no hacemos nada, pero así pensamos que podemos empezar de esta semillita que se va expandiendo.
Es justo como hacia donde va la segunda pregunta, que tiene que ver como con esta coordinación con los modelos estandarizados de educación, ¿no? De estos sistemas oficiales que diseñan los espacios educativos para que las jóvenes y los jóvenes aprendan. ¿Cómo lográis insertaros dentro del sistema educativo peruano para desarrollar este tipo de proyectos con tanta personalidad? ¿Qué resistencias habéis encontrado dentro del Ministerio de Educación o de otras gobernanzas para poder diseñar de una manera como tan especial las escuelas? Mira, Belén, la verdad que me pillas en un momento de crisis, pero total, pero sí, lo hemos hecho. Hemos diseñado, gestionado, construido, creo que 17, 18 escuelas públicas, hemos Son hecho un más de montón. 20 proyectos, hemos hecho un montón y ahora siento como que el momento de parar y de mirar y de entender porque em, obviamente hay impactos tangibles, concretos y todo, pero ese es un punto como súper delicado, ¿no? Porque em, a- como hemos operado nosotros, sí que hemos operado desde el sistema, entonces con escuelas públicas. Y esto la verdad nos ha llevado a bastante desafíos en el camino muy complejos, confrontándonos con sistema corrupto, con sistema Sí, peligroso, etcétera, ¿no? Entonces, también cuando tú propones modelos que son diferentes, no es que tampoco siempre se han recibido en brazos abiertos un poco de las comunidades, ¿no? Porque es en claro, plan, oye, ¿por qué no me haces mi escuela de cemento como, como es nuestro derecho a tener? ¿No? Sino que uno tiene sus batallas como institución de resignificar ciertas cosas y de tener una acción participativa y pedagógica a la vez, porque sí se rige en unos pilares en los que creemos muchísimo, ¿no? Como lo de generar arquitecturas que sean coherentes a los contextos, ¿no? Y no arquitecturas impuestas y que sean el copia-pega de la costa o de la sierra. Entonces, allí hay bastante barreras que hemos encontrado, em, pero tenemos proyectos ejemplares como la Escuela Secundaria de la Jalquilla, todavía no lo hemos publicado, pero está ahí a punto de publicarse. Bueno, en nuestra página web si lo encuentran, o, proyectos como la Escuela Inicial de Sonomor o la Escuela Inicial de Alto Anapati, que sí han sido desarrolladas en cooperación con los municipios locales, y entonces también con todos los desafíos que implican las gestiones de fondos públicos, etcétera, y usan madera y nos, o sea, están dentro del marco normativo del Reglamento Nacional de Edificación del Perú, pero tienen características un poco diferentes, ¿no? Porque en el momento en que en claro. una norma, por ejemplo, se pone, no es recomendable que haya ventanas altas, pero es recomendable, ¿no? Entonces debes ahí luchar un poquito más para que estas ventanas altas se vuelvan unas mamparas gigantes que puedes abrir, se puede conectar con el patio, ¿no? O desafíos como el tema de la materialidad, ¿no? Que el tema de la madera a nivel normativo todavía estamos bastante atrás en Perú, entonces te aferras, no sé, a normatividades de Chile o de países cercanos para poder hacer que la madera como material de construcción, que además es el que mejor funciona desde frente al sismo, etcétera, pueda ser aceptado en la implementación de una escuela pública rural, o desafíos en la participación también comunitaria, también en los proyectos pedagógicos, ¿no? Porque finalmente también los profesores que por la mayoría de los casos vienen de comunidades andinas o de comunidades cercanas y no de las mismas comunidades indígenas, pues vienen con todo su background, ¿no? Con todo su bagaje de aprendizaje que ha sido como tus alumnos deben alcanzar esta meta debe ser así, 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 y que están formados de cierta manera. Entonces,
Claro, en algunos casos encontramos profesores en el que cuando proponemos la metodología de territorio de los saberes a través de la metodología STEAM que conecta estos saberes locales con las ingenierías, etcétera, algunos profesores que más bien se motivan y es increíble, hay otros, ¿no? Que como en Claro, plan, que ¿para son qué, más no? O sea, ¿para qué me estás claro, en otros, molestando? Entonces, en claro, verdad es bastante complejo, pero seguimos en esto y también, digamos, nuestro sueño, el desafío es que esto se convierta o se vuelva un modelo, ¿no? totalmente, un prototipo que se Un pueda, prototipo, un modelo, hemos desarrollado ya dos proyectos pilotos y vamos por el tercero y la idea es que esta red se pueda seguir ampliando ya desde los gobiernos locales, ya estamos en contacto con muchos gobiernos locales y se nos llama porque sí es ejemplar. O sea, es de inspiración, ¿no? De ahí, obviamente, en las circunstancias específicas de cada proyecto hay una historia por contar, ¿no? Que está llena de logros, dificultades, alegrías y también sufrimientos, vamos. claro, no, sí, además esta pregunta específica como que justamente queríamos hacerla porque nosotras que también trabajamos en cooperación internacional nos damos cuenta de que también el diálogo entre los financiadores, con las comunidades, con los gobiernos locales, tejer ahí como un escenario idóneo para poder llevar a cabo los proyectos es arduo, ¿no? Genera como un desgaste de energía como entidades increíble. Perdóname, pero aprovecho para hacer un poco de polémica, ¿no? Porque todos hacemos proyectos desde nuestra mirada que es así, ¿no? Porque quiero decir, también en la cooperación, o sea, en verdad, morimos en el camino tras del formato del financista uno, el formato del financista 2, el formato del gobierno local, el informe de no sé qué. Todo bien, ¿eh? Pero que entiendo que pero realmente Todo mal, todo mal. se anhela tener vínculos que sean vínculos de confianza, se anhela tener vínculos que no tengan una mirada colonial en todo, se anhela tener vínculos desde la filantropía o desde las entidades financiadoras que sea compasiva, ¿no? Sí, total. Que más bien apoyen, ¿no? Y que eso, pero yo entiendo que es complejo porque estamos en un... O sea, yo entiendo todos los puntos de vista porque casi que he estado he salpicado de un mundo a otro en mi recorrido profesional, entonces entiendo todo punto de vista, pero es realmente duro, es realmente Sí. difícil. Y Sí. nada, para cerrar, porque ya vamos un poco ajustadas con el tiempo, o sea, podríamos estar debatiendo infinito. Eh, Queremos que en este último minuto mandes un mensaje, pues eso, una reflexión corta, una frase al estudiantado que está ahora mismo estudiando arquitectura o a la gente que recién ha empezado a ejercer profesionalmente. ¿Qué les dirías? ¿Qué crees que es importante que se lleven como mensaje después de tu participación en este webinar? Yo creo que hay que trabajar siempre con el cerebro, corazón, desde la emoción sin dejarnos llevar demasiado y que en cualquier lugar, en cualquier tipo de proyecto uno se encuentra, eh, podemos hacerlo de forma diferente. O sea, no creo que se puede aportar a una sociedad más justa solo desde el ámbito de la cooperación, sino inclusive desde el sector privado, desde el sector público. Así que mi invitación es de meterle corazoncito a cada cosa y a cada trabajo en lo que se encuentra. Muchísimas gracias, Marta. Pues ahora sí cerramos la sesión de hoy. Gracias a todas las compañeras del equipo de Semillas, aunque hoy estés tú con nosotras. Gracias a ti por la sesión y os esperamos a todas en el resto de objetivos que quedan a lo largo de estas semanas. Os mandamos un abrazo desde aquí de Valencia a la selva peruana y seguimos en este proceso, en esta lucha. Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias a Empeo, a CODES y por este intercambio muy bonito y reflexión sobre los derechos humanos.
Muchas gracias.